Bueno, dos puntualizaciones. Primero, recuerden que al comienzo les decía que queremos hacer un ejercicio respetuoso. Por eso esto no va a publicarse así con todos los nombres ni todo, porque queremos que ustedes lo apropien y hagan sus ejercicios propios de mejoramiento. Tampoco queremos, pues por eso tratamos de que fuera por código, para que ustedes ahí pues, se busquen cada uno de ustedes en qué nivel y en qué categoría quedar. Y bueno, este es nuestro ejercicio y estamos abiertos a sus observaciones, a sus inquietudes, a las recomendaciones, a lo que nos quieran plantear. Bueno, buenos días a todos. Pues de lo que he podido ver, me ha parecido un ejercicio súper juicioso, muy interesante. Me alegra mucho que se haya hecho una diferencia importante entre régimen contributivo y subsidiado, en la medida que esa diferencia de evaluación, pues de alguna forma incorpora las diferencias tan grandes que hay entre una población y la otra. De todas formas, en ese caso quisiera, digamos, ver cómo jalona un régimen al otro en los resultados país, porque hay unas diferencias significativas en lo que es la operación. Así las cosas, es importante evaluar la pertinencia o la necesidad de hacer ajustes en la normatividad. En tanto, en régimen subsidiado, por ejemplo, la prestación de servicios de promoción y prevención necesariamente hay que hacerla con la red pública en los municipios. Y ahí tenemos un vacío importante, no solamente en el reporte de información, sino también en la prestación de los servicios. Hay una diferencia importante en el acceso a las personas. Los usuarios no están tan accesibles, y por eso también hay unos resultados que van a terminar con unos sesgos considerables o ponderables, digámoslo de alguna forma, para el análisis de los resultados. De otro lado, es muy importante ver cómo las regiones, en algunos casos, por ejemplo, las cajas de compensación familiar, usted va a ver que van a tener población geográficamente concentrada, lo cual va a tener un sesgo muy importante a la hora de analizar resultados en salud, sobre todo cuando hay poblaciones rurales dispersas. Y la otra observación que quería hacer, que me parece que podría ser pertinente, con el respeto que ustedes se merecen para poner en consideración, es el tema de la satisfacción del usuario en el tema del ranking, puesto que hay una gran diferencia en muchos resultados entre el indicador de la medición, por ejemplo, en los temas de oportunidad, y para el mismo ítem, la satisfacción del usuario. Por eso pensaría que ahí podría haber un sesgo en el cual se descartaría la materialización del riesgo, en tanto la observación o la medición en el indicador de oportunidad está muy bien dentro de lo deseable y la satisfacción no de la misma forma. Varias cosas, como para dar respuesta a diferentes elementos que planteas. Como les decía, esto es solo el comienzo, y esto es como un primer escalón de un gran camino que tenemos que recorrer. Y por supuesto que ya empezamos a ver la necesidad de segmentar el modelo por regiones. De hecho, hay un ejercicio que hacemos, que ya llevamos haciendo más de 6 meses, y es que cada vez que el señor superintendente sale a una región, nosotros le organizamos toda la información del comportamiento de las aseguradoras en esa región a partir de 16 indicadores categorizados en las mismas 3 categorías: materialización, gestión y modelo no lo incluimos la atención, o sea, esas 3. Y pues ya empezamos a identificar elementos muy interesantes como la globalidad, la lectura global de una aseguradora a nivel nacional. Por ejemplo, nos encontramos que un asegurador tenía unas excelentes coberturas a nivel nacional.
cuando la bajamos hay 2 departamentos en que es el peor en las coberturas. Entonces, claro, pues todos los que trabajamos datos y análisis sabemos que muchas veces la generalidad nos cubre muchas de las realidades locales. Aún más si tomamos en cuenta que nuestro modelo está fundamentado en el MIAS y ahorita se viene un impulso muy fuerte a todo el tema regional. O sea, lo que sabemos de lo nuevo que viene y los énfasis del MIAS tienen que ver con mucho fortalecimiento del desempeño regional. Entonces sí, ya empezamos a hacer ese ejercicio y ya tenemos por lo menos, ya llevamos yo creo que alrededor de por ahí unos 16 departamentos analizados en el detalle de cómo se comportan los aseguradores en ese departamento. Frente a la población del subsidiado versus el contributivo, también ya empezamos a hacer unos análisis y en las miradas iniciales en población como tal no se evidencian diferencias muy significativas. Sin embargo, hemos identificado que las diferencias fundamentales están en el tema del riesgo operativo. Donde más se está marcando la diferencia entre un régimen y otro es el riesgo operativo. Hay que trabajar en torno a eso, a fortalecer la construcción de eso y poner en evidencia para que permita también la toma de decisiones. Por eso hay varios elementos que también van atados a este proceso. O sea, hoy les presentamos solo una parte. Hay muchos otros elementos metodológicos y conceptuales que venimos trabajando que se van agregando. Yo les decía al comienzo al grupo de trabajo y en términos generales en todos los espacios, esto es como un Lego. Entonces vamos agregando fichas para poder ir generando una mirada más completa en medio de, estamos trabajando con complejidad y esto bajo la lógica de modelos complejos nos toca por partes, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Creo que a muchos de ustedes les llegó un requerimiento donde les pedimos los contratos de unos departamentos, de 5 departamentos. ¿Qué queremos con eso? Analizar los riesgos en salud que se derivan de la contratación y en particular de la organización de las redes medida a través de la contratación. Ese es nuestro objetivo, porque para poder empezar a hacer evidentes situaciones de ese tipo, porque si bien somos del orden nacional y tenemos la mirada del regulador, pues también la mirada del supervisor, también estos ejercicios paralelos para el regulador nos puede servir. Entonces sí se evidencia ese tema del riesgo operativo, lo hemos evidenciado y estamos trabajando para darle un soporte metodológico más fuerte a esa queja permanente que recibimos, sería mucho más, o sea, para que sea más contundente el ejercicio. ¿Qué me quedó faltando de lo que preguntas? Lo del ranking. Sí, revisamos las categorías. Inicialmente lo teníamos incluido completo, fuimos desagregando por categorías, pero revisamos lo que planteas de la diferenciación con la materialización. Gracias. Buenos días a todos. Yo tengo pues una observación general que hacer y es que pues gratamente veo que digamos que hay una recolección de información y unas medidas claras desde cómo nos van a medir. Y eso pues digamos que nos hace enfocarnos porque muchas veces no teníamos como el enfoque realmente que queríamos. Entonces pues yo particularmente me veo muy contento con lo que he visto. Otro punto pues un punto muy importante que ya lo tocaste, pero yo quiero que miremos cómo ustedes nos ayudan, y es que en el régimen subsidiado nosotros no tenemos la oportunidad de tener las características que se han desarrollado en los sistemas de información en el régimen contributivo, y no porque los sistemas de información no sean viables en el desarrollo, sino es la alimentación de la información la que nos genera las dificultades. Pero el problema más allá de eso, que estamos viviendo ahora, que estoy trabajando en el régimen subsidiado, es que así como los prestadores están encima de las EPS y de la super para que haya flujo de recursos y conciliaciones y todos estos temas que estamos haciendo, sí, yo le pido a la superintendencia que nos ayude con el tema de cambiar los modelos de gestión de contratación con la red pública, porque es que no los podemos amarrar de ninguna manera para los datos, ¿sí?
La propuesta es que no quieren, porque yo ya he explorado en varios departamentos y con varios prestadores, es que hagamos, por ejemplo, les he propuesto en muchas ocasiones que vayamos a hacer contratación de promoción y prevención por evento. Y con eso me soportan lo que yo necesito para la cuenta de alto costo, me entregan la información, tengo el soporte y nuestros indicadores cambiarían sustancialmente. La negativa de los prestadores es total. No, usted me tiene que responder por la cápita y es por norma que me lo tiene que ayudar a hacer. Cuando hay herramientas que si ellos quisieran lo podríamos hacer, ¿sí? Y eso tendría una implicación sobre la calidad de vida de las personas porque estarían obligados para el pago a hacerlo. Pero no hay poder humano, que les diga a uno contratemos por resultados, tampoco. Y todas esas diferencias que uno ve entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo es porque la contratación del contributivo sí tiene ese alcance. Entonces yo sí quisiera poder sentar al prestador aquí, 1X, sentarlo y decirle, venga, vamos a contratar por evento el PIP. Y que ustedes nos ayuden en eso porque se niegan y no podemos llegar a acuerdos. ¿Sí? A pesar de tener la cartera al día, todo el día, no, que es por norma y no hay nada que hacer y usted tiene que contratar el 60 con nosotros. Entonces yo creo que ahí hay un punto muy importante que hace parte de los puntos del modelo, el modelo de contratación. Si no avanzamos en el subsidiado en los modelos de contratación distintos, donde la red esté en la misma sintonía, no vamos a poder avanzar. Gracias. Pues creo que, y por las caras de todos, veo que es una postura generalizada y de hecho la hemos identificado en varios espacios. Primero que todo, este tipo de ejercicios empiezan a hacer evidente esa situación. Por eso quisimos hacer el análisis de los indicadores contrastando los regímenes, porque ahí se marca claramente una situación. Retomo lo del riesgo operativo. Entonces, pues de manera directa, este mismo ejercicio va a ser presentado, pues ya ha sido presentado en versiones preliminares al ministerio y en particular se está gestionando una presentación con el viceministro para poderle mostrar al detalle, y aquí se esboza ese tipo de situaciones. O sea, un tomador de decisiones como lo es el viceministro puede leer fácilmente este tipo de cosas. De ahí a que podamos transformar la reglamentación, pues puede pasar un trecho, pero ya empezamos a andar el camino. La otra cosa que quiero llamar la atención es que cuando iniciamos esta exploración, pues la contratación, como digo yo, de manera muy respetuosa, era un mito urbano. Sí, y la 4747, y por ahí entonces unos sabían una parte, otra. Cuando empezamos a requerir la información de los contratos, eso empieza a mover el tema. Y nos estamos dando cuenta de situaciones bastante particulares frente al tema que nos va a permitir también mostrarle al tomador de decisiones ciertas situaciones que se presentan y que pueden ayudar a mejorar. Y claro que sí, todo esto va a estar compartido y estas inquietudes en particular también deben ser llevadas porque esto es un reflejo de esa situación que está pasando. Gracias, buenos días. Dos cosas muy importantes. Yo soy de Alianza Salud EPS, que tiene unas características muy importantes de la población, puesto que es una EPS pequeña y circunscrita en Bogotá. Pero también la población se comporta distinto y es que más del 50% de la población tiene servicios en planes complementarios, ya sea propios con nosotros o con otras compañías. Eso hace, y pues en otras compañías puede pasar en menor proporción, que la gestión del riesgo no se puede centrar solamente en la seguridad social contributiva, sino pues en todos los planes de beneficios, tanto los voluntarios también. Y esa es una cosa que nos afecta muchísimo y puede afectar a otros. Lo otro es la información de Civigila, hay que validarla porque a veces los errores nos pueden impactar. A nosotros, por ser una EPS pequeña, nos impacta porque nos imputan mortalidades o morbilidades que no son nuestras y impactan grandísimo. Afortunadamente es muy fácil detectarlo, pero no debería ser, y esa es una de las validaciones que deberían ser con el asegurador.
Y la tercera, como lo decía el doctor Elber, valdría la pena, sé que con el tiempo es un ejercicio muy bueno, felicitaciones, es avanzar a indicadores de resultados, indicadores de hospitalización, indicadores de calidad en la población, que realmente van a decir si la población sí le está sirviendo todo esto, no solamente al número. Gracias. Bueno, frente al tema de los planes complementarios, sí hemos identificado esa situación y particularmente con Alianza Salud es claro cómo impacta este tema, pero pues puede sonar un poco reiterativo, pero en la medida que vamos construyendo, pues vamos identificando y como llevando a estas identidades de situaciones. Por ejemplo, en estos días discutíamos, de entrada hay que plantearlo, ponerlo en el plano de todos los que trabajamos datos y gestión del riesgo, y es, ¿qué pasa cuando una gestante es clasificada en alto riesgo? ¿A dónde pasa? Ya no es a atención de medicina general o de enfermería, sino que pasa a atención de ginecobstetricia. Y en muchos lugares estos controles no están siendo contados dentro de la cobertura y el número de controles prenatales, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de identificación de elementos y de comportamientos lo damos solo porque empezamos a trabajar los datos y muy seguramente nos van a resultar muchas otras. También otro elemento es que hemos tratado, por eso fue tan complejo la selección de indicadores, para que esos sesgos no afectaran mucho el tema del comportamiento, y la idea es seguir avanzando y pues sí, intentamos incluir algunos indicadores de resultados, pero por ejemplo, con hospitalización, arrancamos el camino de hospitalización. ¿Cuál es la fuente de hospitalización? Egreso hospitalario y reportado en el archivo de hospitalización de RIPS. Oh, sorpresa, en el agregado nacional, primera causa de hospitalización, fiebre. Promedio de días de estancia, 5. ¿Qué podemos hacer con esa información, esa calidad? 5 días hospitalizado por fiebre, ¿sí? Siguen apareciendo como en los primeros 5 lugares del egreso hospitalario signos y síntomas mal definidos. Entonces, esa información no nos permite tomar decisiones adecuadas y es mucho más el riesgo de incluirla. Sin embargo, este tipo de ejercicios va modelando el mejoramiento de fuente y a eso es lo que le estamos apuntando. Bueno, buenos días. También vemos interesante el ejercicio, ya que nos permiten a nosotros como asegurador de antemano conocer las reglas con que se nos va a medir y la especificidad de esa medición, entonces es muy válido, felicitaciones. Y también para poner en contexto lo siguiente, nosotros vemos que la mayoría de las fuentes va a ser es cuenta de alto costo, por ejemplo, para los indicadores que no son sacados de acá de Supersalud, y lo que quiero poner en la mesa es que todos los actores estemos involucrados. Hoy en día la cuenta de alto costo tiene una normatividad específica para las EPS, pero la normatividad no es tan clara para la entrega de información desde donde se genera, que es el prestador. Yo soy nueva EPS y tenemos dificultades cuando vamos a hacer esta recolección de información porque simplemente el prestador se limita a seguir la normativa donde no está contemplado dentro de esa resolución puntual. Entonces sí sería bueno como qué ayuda podríamos recibir entre todos para sacar este modelo adelante, para que todos estemos en sintonía, para que la información de verdad realmente llegue oportuna y de pronto no se vea sesgado el indicador por una ausencia del dato. Muchas gracias por tu observación. Como les decía al comienzo, nosotros tenemos unas mesas de trabajo permanente y en particular con la cuenta de alto costo tenemos una mesa mensual de discusión de lado y lado, es decir, ellos nos cuentan cómo van, qué hallazgos han tenido y desde nuestra parte cómo van nuestros modelos. Entonces esa observación en particular, para la próxima mesa, que es la próxima semana, llevo el planteamiento que tú haces. Buenos días, no agrego nada pues a lo que dice mi compañera Elsa Janet. Yo no sé si yo me estoy saliendo un poquito pues del fantástico ejercicio que realizaron. A nosotros casi nos sacamos uno intentando montar un nivel de riesgo en salud para la aseguradora. De hecho estamos como en 30 indicadores detrás de eso y no sabiendo cuáles quitar, y como buenos médicos no somos capaces de quitar nada, necesitamos matemáticos estadísticos para hacer algo así, pero sí nos pasa. Pero hay una situación que yo no sé si
nos puede ayudar, montamos mesas técnicas o cómo hacemos, y es que yo estoy parada en el Sistema Integral de Gestión de Riesgos, ¿cierto? Y los 5 subsistemas que deben estar andando en el marco de tener una matriz de riesgo compuesta para solvencia y de verdad situación patrimonial, que es el punto a donde vamos. Entonces, cuando yo miro esto y digo, bueno, nosotros montamos un nivel de riesgo, pero si para eso casi nos sacamos un ojo, ni hablar de para montar el límite de riesgo en salud. Entonces yo me pregunto, cuando ustedes montaron el nivel de riesgo, ¿cómo usaron ese nivel de riesgo? Yo no sé, perdón, antes, si se va a establecer un límite de riesgo en salud para cada uno de los regímenes e incluso para planes voluntarios, porque es que cuando estamos hablando de eso, y sobre todo planes voluntarios, que nosotros tenemos los 3 productos, o sea, subsidiado, contributivo, plan complementario, y estamos en 1.300 municipios en el país, y eso tiene una particularidad. Entonces nosotros decimos, venga, espérese un momentico, porque no puedo hacer ese comparativo frente a eso. Entonces me preocupa pues hace mucho rato, pero me gustaría saber si me pueden hacer el favor de ayudarme desde lo técnico en términos de esa definición del límite, porque yo estoy con mi matriz y médicamente inventándome un método de límite, o sea, imagínense ustedes, 1. Y 2, la otra situación es la interdependencia entre subsistemas, porque como bien lo dice la doctora, el subsistema de gestión de riesgo operacional, que es el que es capaz de aportar los elementos de información para los demás subsistemas, me pone a mí y yo digo, venga, ¿cómo hago para tener la calidad de la información que alimenta el subsistema? Pero cuando entro en esas calificaciones, entonces automáticamente digo, pongo mortalidad en subsistema de riesgo en salud, pero cuando entro a actuarial, entonces pongo ERC en subsistema de riesgo en salud. Dios mío, y cuando entro a riesgo de concentración, cuando de concentración de personas en la categoría de actuarial, entonces empiezo a jugar en una angustia de indicadores de si pongo este acá, si pongo este allá, ¿dónde lo pongo? Entonces, estoy entendiendo lo que hicieron en salud y sé que la mirada está en el otro pedazo. Entonces mi pregunta ¿es posible avanzar o yo le pido a mi jefe que haga contacto con usted y hacemos mesas técnicas de trabajo? Pero estoy intentando caminar para allá y además de las recomendaciones que me hacen acá, que me permiten hacer ajustes importantes en las decisiones que yo tomé, pero sí es fundamental ese pedacito, porque ¿de qué me sirve tener nivel si no tengo límite? ¿Ya? O sea, yo tengo el nivel y eso, además es la función del gobierno corporativo hacerme seguimiento en el marco del límite, y el límite terminará en patrimonio y en reserva técnica para sostenibilidad. Entonces yo pienso en eso y yo digo, ay Dios, además Basilea se me viene con el otro pedazo si lo trato de integrar en punta. Entonces yo pues no logro ordenar todo eso en mi cabeza, pero sí están muchos elementos planteados para Nueva EPS en ese sentido. Entonces, pues esa es como la pregunta, si me puedan ayudar con eso, si ustedes se van a ir, yo sé que se van despacio por componentes, pero pues yo ya sé que me van a revisar en los niveles en los que aparezco ahí y necesito estar blindada, pues, y sobre todo blindar a las personas en los distintos sitios del país. Wow, muchas cosas juntas. Y creo que, bueno, de manera particular y personal, me encanta oír todo eso, porque es que eso solo denota entusiasmo por lo que hacemos y ganas de hacer las cosas y que estamos en sintonía ustedes y nosotros con las ganas de hacer, y que el reto es grande y que no tenemos toda la verdad construida, es un proceso que vamos haciendo. Con esa premisa, nosotros, como muy bien lo decías, estamos trabajando el abordaje de las categorías de riesgo segmentados, es decir, como un Lego. Vuelvo a mi ejemplo del Lego. Arrancamos por salud. Ya prácticamente los otros están también a punto, muy próximamente recibirán también convocatoria de cómo se corren los otros. Y en la medida que va entrando cada una de las categorías, nos va a dar ese universo completo. Porque cómo desconocer que el riesgo operativo es el que me da el piso para movilizar los otros, ¿sí? Y una adecuada identificación y categorización del riesgo operativo, pues me va a dar el piso a los otros. Entonces, la respuesta final del nivel solo la tendremos cuando estén todos los elementos incluidos. Por ahora no lo podremos hacer porque
cada categoría no me permite encontrar ese punto solito. En la medida que vamos incorporando todas las demás categorías de riesgo, nos va dando esa traza. Como les decía, se están construyendo cada categoría de riesgo, es un ejercicio, pues obviamente guardando las proporciones y la diferencia de fuentes y de todo el tema. Cada categoría está en fase metodológica de construcción de la medición. Una vez estén las 7 categorías, en este momento es más, estamos en la discusión, sí, el modelo hasta donde lo veníamos planteando hablábamos de 7 categorías. La doctora Carmen plantea 2 categorías adicionales que estamos en la discusión, que son corrupción y liquidez. Estamos en la discusión de esas 2, ¿las incorporamos en las otras o las vamos a agregar como categorías independientes? Pero lo importante es que cada categoría está sufriendo su construcción. Una vez todas estén listas, las agregamos para poder identificar esos puntos, porque una sola categoría no nos daría la medida. Vamos con las 5 obligatorias. Sí, pero claro. Es muy difícil llegar a eso, por eso es que estoy pidiendo auxilio técnico, pues ustedes ahí. Pues podemos hacer la revisión a partir de una mesa técnica, porque si ustedes ven desde la misma configuración de la delegada, los procesos están independientes, pero con vasos comunicantes bastante fuertes. Entonces hay una dirección de riesgos económicos y hay una dirección de riesgo en salud, pero todo el tiempo estamos en sincronía y en articulación, porque hay unos riesgos que no son ni el uno ni el otro y de los dos, porque es que cómo negar que un tema económico deriva en un resultado en salud, o que un resultado en salud o que un riesgo reputacional incide en el tema económico, pero que se deriva de un tema de atención en salud. Bueno, esas categorías, y decir uno asépticamente son excluyentes, eso no es posible, ¿sí? Las categorías van a compartir siempre elementos conceptuales, operativos y de medición. Lo que tenemos es que ir construyendo qué elementos compartimos entre una y otra categoría. Porque es que está Bueno, muchas gracias. Me gustó bastante el tema. Nosotros en Sabia ya lo venimos trabajando a través de la construcción del sistema de administración de riesgos, sobre todo el tema de sistemas de supervisión basada en riesgo. La duda mía es, lo que busca esto es medir el riesgo global de la EPS con las 7 categorías. Las 7, las más 2 que... Sí, vamos a hacer para medir el riesgo global de la organización, que lo dice la norma, que lo hace la supervisión. La duda mía es, ¿esas 7 categorías, y si incluimos las otras 2, se van a ponderar o qué peso van a tener? ¿Y cuándo? ¿Cómo vamos? Es exactamente lo que decía, estamos sacando cada categoría de manera independiente. Una vez estén todas las categorías, se combinan para poder hacer el análisis y darle los valores ponderados para poder calcular el inherente y el global, y el residual, obviamente, que ahorita por categoría independiente no nos da para llegar a ese nivel de medición, pero la apuesta es en este año tener todas las categorías y poder llegar a esos acuerdos. O sea, como les decía, estamos arrancando el camino y vamos a ir haciendo construcciones metodológicas, pero hoy el peso ponderado, yo no le podría decir que el riesgo operativo va a pesar 20 y el de salud 40. Es una construcción metodológica que está en proceso. Solo una precisión, y es categoría de subsistema. Sí, categoría de riesgo. 9 porque SARLAF no se mide, ¿cierto? O sea, las 10 establece la 04, 9 porque SARLAF no entra porque es un delito y no tendrá un nivel de riesgo que la EPS no es tolerable. Vemos, exactamente. No hay tolerancia. Y las que esa la otra categoría que eran corrupción Y liquidez. y solvencia. Exacto. Sí, porque liquidez se le pierde con el financiero. Sí, porque tiene más cosas. En el tema de, ya viendo la aplicación de esto, pero a nivel de la EPS, por lo menos para nosotros era importante tener los niveles definidos por ustedes, porque los de nosotros no pueden ser igual a los de ustedes, sino que tienen que anticiparse a los de ustedes. Entonces tenemos que hacer un cálculo diferente para nosotros, y igual lo estamos haciendo sectorizado por departamento y por tipo de UPC, ¿ya? Porque también es diferente la UPC de acuerdo al tipo de UPC que tengamos, y el riesgo es diferente. Entonces estamos haciendo una mezcla entre eso y el estudio de suficiencia. No sé si eso de pronto aporte algo, pero sí se enmarca totalmente en esto.
O sea, más que liquidez en salud es la suficiencia de la unidad de pago por capitación. Retomo lo que les decía, en otras presentaciones hemos manejado que es bien importante que se manejen los dos niveles de la gestión del riesgo. Nuestro nivel como supervisores, que es el modelo de supervisión basado en riesgo, y el modelo de gestión del riesgo que operan ustedes y que manejan. Obviamente, tiene que tener las características que planteaba la doctora Carmen, el anticipatorio, la oportunidad para que ustedes puedan hacer los ejercicios de gestión interna. Lo pongo con un ejemplo. Antonia les presentaba cómo frente a la mortalidad materna nosotros no podemos complementar fuentes. Es decir, si nos decía en RUAF-FND que tenía 0 muertes perinatales y vamos y encontramos que en Civigila sí aparecen, no, mal ejemplo, perinatales, maternas siempre hay, maternas nos decían 0, íbamos a buscar en el Civigila y encontrábamos 3. ¿Será que podemos transportar esas 3 del Civigila al indicador? Nosotros como supervisor no lo podemos hacer, nosotros no podemos complementar fuentes, ¿sí? Sino que lo que se hace es que Antonia le cogió miedo a la palabra porque generó como muchas cosas, un castigo, pero no es un castigo punitivo, un castigo estadístico, imputándole el peor valor de la categoría, ¿sí? Pero ustedes sí pueden entrar en el ejercicio de gestión del riesgo y de anticipación y de tendencias y de análisis, sí pueden traer y complementar fuentes. Entonces, siempre esos dos ejercicios, y ustedes tienen toda la potestad de hacer todas las herramientas de gestión que consideren para optimizar sus ejercicios. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues me resta darles las gracias por su asistencia y decirles que todo el equipo queda a sus órdenes.